Buenos días. Gusto saludarte, Juanjo. ¿Cómo está de tu pie, de tu pierna? ¿Bien? ¿Ya listo? Qué bueno. Les invito a que abramos la Biblia, nuestra Biblia, en el libro de Lucas, en el capítulo 1. Es nuestra tercera sesión, digamos, para estudiar a Jesucristo en los Evangelios, basándonos en el libro de Lucas. Lucas en el capítulo 1. Antes de leer, quiero platicarles algo que me sucedió cuando estaba joven. Tenía unos 20 años y allá en la Ciudad de México, donde vivíamos en el grupo de jóvenes, ellos estaban organizando una obra de teatro para compartir, no recuerdo cuál obra era, pero estaban ensayando y entonces cuando pensamos en dónde presentarla, resulta que donde estaba la iglesia ubicada, el lugar donde rentaba la iglesia, era en la colonia San Rafael. Si algunos de ustedes conocen allá, es una zona donde hay muchos teatros, famosa por los teatros. Y a 2-3 cuadras había un teatro y alguien dijo, oye, ¿por qué no preguntamos ahí en el teatro X, no me acuerdo? Y a ver si nos los rentan, nos los prestan o algo, ¿no? Entonces, yo me ofrecí, dije, pues yo voy, o sea, yo puedo ir. Y otro muchacho que andaba ahí, que era novio de una de las jóvenes, era visitante, realmente no iba, pero fue unas 2 ocasiones, me dijo, pues yo te acompaño. Más o menos era de mi edad y entonces fuimos y ya llegamos ahí al teatro y me acuerdo que pregunté ahí a una de las señoritas que salió, le dije, oiga, queremos pedir informes sobre el teatro para rentarlo y conocer cómo poder rentarlo y todo eso. Y nos dijo, ahorita les atienden, permítame un momentito. Entonces, en lo que nosotros estábamos ahí esperando, pues estaba gente entrando, saliendo, como que iba a haber algo ahí. Y de repente salió alguien y nos dijo, bienvenidos, si quieren, anótense aquí, anoten sus nombres y ahorita les atendemos. Entonces ya este muchacho se llamaba, vamos a ponerle Roberto, y anotó Roberto, tal, Rafael Santana, y todos ahí. Y sale otra persona y nos dice, no estén ahí parados, siéntense en lo que les atienden, pasen. Y entramos al teatro, ya un teatro no muy grande, como de 100 personas. No estaba muy lleno, parecía que el evento no era muy grande, pero había gente. Y así como que temporalmente nos metimos en la primera fila, ¿verdad? En la primera fila, en los 2 primeros asientos, ahí nos sentamos. Y estábamos ahí medio esperando a ver a qué hora se desocupaban para los informes. Y en eso apagan las luces y queda la luz del teatro, pues la principal para la gente que está ahí. Y ya se nos hizo raro y dijimos, bueno, aquí esperamos en lo que se desocupan. Alguien se paró y dice, bienvenidos a nuestro concurso anual de oratoria, no sé qué, y vamos a invitar a los participantes y va a ser tema sorpresa, ¿no? Tema sorpresa. Había como dos peceras ahí para sacar nombres. Dije, no, mejor nos vamos, ¿no? Dije, ¿para qué esperamos? Dice, no, pues ya estamos aquí, hay que esperar a ver cómo se pone. Ya, ok. Y en eso sacan la primer nombre y dicen, no, pues Juan Pérez, pase, y de la otra esfera o de la otra cosa saca y dice, el tema es la Revolución Mexicana. Y ya el muchacho así medio nervioso se para, trajeado, se para y yo dije, no, pues qué valiente. Pararse ahí sin saber qué decir, pero y ya empezó, ¿no? La revolución es un cambio, que no sé qué, y la gente valiente y tal. Eran 3 minutos, entonces a los 3 minutos suena la campanita. Y yo pensé, pues no se va a tardar mucho, o sea, si son de 3 minutos va a pasar y ahorita que nos atiendan entonces. Y ya pasa otro, el segundo, ¿no? El nombre, no sé, Pedro, no sé qué. El tema, la industria de automotriz, no sé qué, y se para y tal. Y en lo que estábamos ahí, de repente termina el segundo, los 3 minutos, y de pronto sacan de la esfera y dicen el nombre de mi amigo. Dice, Roberto, no sé qué, el tema es Benito Juárez. Y mi amigo nada más se queda así, cara de sorpresa, pero lo que más me sorprendió es de que se paró. O sea, se paró al concurso, pues.
sea, como que no lo pensó mucho y se paró y empezó allá y en ese momento ya me cayó el 20 y empecé a sudar frío y dije, no, 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 no. Y dije, o sea, mi nombre está ahí, pues, ¿verdad? Mi nombre está ahí y voy a salir uno y no sé qué decir, qué ridículo voy a hacer aquí. Dije, no, 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 no. En ese momento de qué estoy haciendo aquí, cómo nos inscribimos, qué confusión. ¿Y saben qué hice? Me fui. No, no soporté la presión de tener que hablar ahí de un tema que no había estudiado y bueno, aquí estoy con ustedes. Bueno, que sí estudié. Pero bueno, el punto es que creo que cuando leemos los evangelios, creo que a veces yo sí me he sentido así como que no ubico dónde estoy, pues no sé cómo lo estoy leyendo, no sé cómo lo ubico, si es una enseñanza de gracia o de ley, ¿verdad? En lo personal me confunde un poco, ¿sí? Yo creo que no debería confundirme si tengo los lentes correctos o la visión correcta para abordar el tema de los evangelios, ¿verdad? Si tengo las herramientas o lo que los estudiosos dirían las herramientas de la hermenéutica, cómo interpretarlo, cómo leer los libros de los evangelios. De otra manera, creo que sí nos vamos a sentir muy perdidos, así como me sentí en ese concurso de oratoria, no tengo nada que estar aquí, no lo entiendo, no sé qué hacer, cómo leer los evangelios, ¿no? ¿Son de ley o son de gracia? Sí, entonces por hoy, en los minutos que tendremos en la enseñanza, ustedes pónganse en el papel de Teófilo, ustedes son Teófilo, ¿sí? ¿Cómo leerían ustedes la carta o el libro de Lucas? Reciben el libro, pues supongo que con emoción de recibir un documento y que te escribió un conocido Lucas que es médico, que es un científico, que es estudioso, que le gustan los detalles, que investiga y que fue un proyecto muy importante. En esta semana me puse a sacar los diferentes títulos de los párrafos y yo pensé que iban a ser pocos y ya llevo un montón. O sea, llevo la lista de los párrafos de los diferentes temas. Algunos párrafos son de 2 o 3 versículos, pero llevan un título de los editores, ¿no? Pero es un trabajal de Lucas el haber investigado, preguntado, anotado, luego recabar la información y ponerse a escribir por orden, ¿verdad? Y en ese tiempo de Teófilo, como una persona que conoció el Evangelio y que creyó, Lucas menciona que hay varias personas o varios documentos por ahí circulando y yo creo que Lucas ve la necesidad de que sean por orden, ¿sí? Que los eventos estén ordenados y que estén verificados. Eso es algo bien importante, que los datos o la información, los eventos, lo que enseñó el Señor Jesús, esté verificado. Entonces realmente es un trabajar el que hizo Lucas. Entonces, Teófilo, ustedes agarran el libro y lo empiezan a leer. ¿Con qué ojos lo van a leer? Quiero mencionar tres elementos que nos van a ayudar a leer o entender o interpretar correctamente los evangelios, en este caso el libro de Lucas, ¿sí? Creo que van a ser muy útiles. El primero, vamos a leer Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4, desde el capítulo 2 hay cosas bien interesantes que Pablo escribe a estos hermanos gentiles respecto a la ley, ¿verdad? La justicia a través de la fe y no a través de la ley. Podríamos leer varias cosas ahí, pero el 4:4 dice, bueno, voy a leer desde el 3, dice 4:3 de Gálatas. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley y nacido bajo la ley. Ese es el primer lente que tenemos que considerar al leer los evangelios.
que este nacimiento de Jesucristo se lleva a cabo bajo la ley, ¿verdad? El pueblo de Israel, la nación de Israel, está todavía en el periodo, la dispensación de la ley, está el sistema religioso a través del cual la ley revela el pecado, pero también hay un salvoconducto para los que han quebrantado la ley, ¿sí? Ese es los sacrificios. Hay un sacrificio, hay alguien que tiene que pagar. Entonces la ley descubre el pecado y el sacrificio de los animales o la muerte de un animal por mí me hace ser justo, ¿verdad? Y entonces Jesucristo nace bajo este sistema, bajo la ley, que comenzó con Moisés y termina, según entiendo, en la cruz, ¿verdad? Con la muerte de Jesucristo. Entonces, Jesucristo y los evangelios y la historia de Jesucristo, su obra, muerte y resurrección, suceden todavía bajo la dispensación de la ley, o sea, el periodo de la ley. La ley está activa, presente, ¿verdad? Está dominante. Y vean, este primer versículo, alguien que lea Lucas 1, del 5 al 6, y comenzando con esos versículos, entendemos este primer punto. Alguien lea Lucas 1 del 5 al 6, por favor. El 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Dios. Ajá. Voy a leer otra vez el 6. Pongan atención en este. Ambos, es decir, Zacarías y su mujer, Elizabeth, eran justos delante de Dios. Ahí pueden poner un signo de interrogación. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Realmente Zacarías y Elizabeth no habrán quebrantado la ley? Entonces, ¿por qué Lucas declara que Elizabeth y su esposo Zacarías eran justos? ¿Por qué? ¿Mande? Participar no los hace justos. En Dios es muy, no sé si ambiguo, pero muy general. Quizá eran buenas personas. Yo sí pienso que pueden ser buenas personas, pero no por eso son llamados justos. ¿Sí? Y bueno, déjeme para ir respondiendo a la pregunta. Habíamos comentado, y es el otro de los lentes, pues, de que esta gente en el tiempo en que nace el Señor Jesucristo, los israelitas están dominados por los romanos, ¿verdad? ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Quién nació en la década de los 60s? Marcos, no sean miedosos. Allá tenemos 2, 3, son poquitos. Yo nací en el 65. Zacarías, anciano, por ahí menciona su edad. Más adelante. Tenían hijo, ambos eran ya de edad avanzada. No dice los años, pero dice edad avanzada. Ahora, los romanos habían conquistado la región de Judea en el año 63 antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, una persona de alrededor de 63 años, por eso hago la pregunta, porque alguien que nació en los 60s, andamos ya pegándole a los 60 años, ¿verdad? Estamos acercándonos a los 60 años. Más o menos alguien de tu edad,
sufrió la conquista de los romanos. ¿Ven? Son no, los que tengan esa edad, no aplica eso. Entonces, piensen en ese momento de anhelo, de liberación, ¿verdad? De estar toda tu vida, a lo mejor de jovencito, 5, 6, 7, 8 años, y saber que tu familia luchó, peleó, o a lo mejor mi papá murió en la batalla contra los romanos y ocuparon y nos quitaron los trabajos y nos sometieron y ocuparon las casas, no sé, lo que haya pasado para que los romanos hayan ocupado Judea, ¿verdad? Y hay dolor en el corazón, hay quebranto en la sociedad, y esos niños jovencitos que crecieron, esa generación que sufrió la conquista de los romanos, es una generación que anhela cambiar, anhela la liberación, ¿verdad? Porque sabe el trauma de la conquista, ¿verdad? Y otra generación, la que sigue, ya nació bajo la conquista, ¿verdad? Bajo la conquista de los romanos. Entonces las familias quizá hablando el tema en la casa de que, hijos, ojalá que algún día venga el Mesías o un Moisés o un Gedeón para liberarnos de esta esclavitud de los romanos. ¿Ven? Ese es otro lente para leer los evangelios. Entonces, estos hombres, o más bien este matrimonio, Zacarías y su mujer, de edad avanzada, probablemente les tocó ese trauma de la conquista de los romanos. Y sí, yo entiendo que pueden ser piadosos, yo pienso que es un matrimonio piadoso, pero la buena conducta no los hace justos. ¿Qué es lo que los hacía justos? La fe en el sacrificio, ¿sí? Entonces, este versículo 6 dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es decir, si ellos en algún momento, digamos que Zacarías pecó, mintió, quebrantó la ley, o la ley le dijo, fuiste o hiciste esto, ¿verdad? Inmediatamente la ley le lleva al salvoconducto o al recurso, a la provisión, que es alguien tiene que morir por ti, por ese pecado. Y estaba establecido que era presentar una ofrenda, un sacrificio más bien, para que esa sangre cubriera su pecado. Y en ese momento, él es llamado justo, ella es llamada justa. Entonces, ese sistema, aunque la ley no justifica, eso lo dice claramente Romanos y Gálatas, la justicia no viene por la ley, pero la ley te lleva a Cristo. Entonces, sin saber todavía que el niño que iba a nacer pronto, no su hijo, sino su sobrino, sería ese varón Mesías, ellos estaban siendo justificados por la fe en el sacrificio, ¿verdad? La fe en la sangre derramada. Por eso son llamados justos. Entonces, en medio de este sistema, aún funcionando, Jesucristo nace. Ese es el primer lente. Otra de los elementos que existen cuando Jesús nace es que hacía muchos años no había profeta. Bueno, déjeme decirle de otra forma. Los tres personajes o los tres oficios más relevantes para la nación de Israel siempre fueron el rey, el profeta y el sacerdote. El rey, el profeta y el sacerdote. El rey tenía su dominio, cuidaba a la nación, peleaba por ellos, protegía, proveía. El profeta hablaba la palabra de Dios y mantenía al pueblo alerta. Y el sacerdote era el mediador, ¿verdad? Para justificar a todo aquel que creía en la sangre, en el derramamiento de la sangre, ¿verdad? Y hemos comentado que a través de la historia de Israel, estos tres oficios, cuando hay un rey piadoso, hay un profeta que habla verdad y un sacerdote justo y también temeroso de Dios haciendo su función, la ley, el pueblo está protegido, ¿verdad? El pueblo está protegido. Y en este tiempo que llega Jesucristo, acababan de pasar 400 años sin profeta. ¿Sí se acuerdan de esto, verdad? Que Juan el Bautista llega como el precursor,
Pero antes de él no había habido por 400 años profeta. Dios estaba con los labios cerrados. Dios no había hablado a su pueblo. No había rey, o sea, no había profeta, no había rey, y los sacerdotes o el sumo sacerdote eran una mafia, ¿sí? Eran un sistema corrompido. ¿Amén? Sí, estaba corrupto porque se hacían ricos a costa del pueblo. Eran, bueno, con los fariseos y los sacerdotes son con los que el Señor Jesús tiene el mayor enfrentamiento, porque ahorita vamos a ver lo que hace. Entonces no hay profeta, no hay rey, y para efecto no hay sacerdote, ¿sí? O sea, había uno en función, pero realmente su función nunca fue conciliar al pueblo con Dios. No había un mediador propiamente. Y el anhelo es ese, de escuchar la voz de Dios, tener un rey y que el sacerdote sea una persona justa, que sea un mediador. Bueno, entonces Jesús nace bajo la ley. Ese es el primer lente. El segundo es de que Lucas, ahí voy otra vez. El mensaje de Jesucristo, en muchas Biblias está las letras en rojo del Señor Jesucristo. Eso nos ayuda. Todas las letras en rojo del libro de Lucas, o la mayoría, no todas, son dirigidas a Israel, ¿sí? En algunas ocasiones habla con el romano, ¿cómo se llama? El centurión. Tiene ahí algunas intervenciones para los gentiles, pero el mensaje está centrado a los israelitas. No es un mensaje a los chinos, a los americanos, a la gente que habitaba Europa o Asia, ¿verdad? No es un mensaje global, por decirlo. ¿Sí me explico? Es un mensaje para su pueblo, para los israelitas. Esto creo que es un elemento también muy importante. De otra manera, creo que sí nos perdemos al leer los evangelios y podríamos equivocarnos en algunas cosas al pensar que es un mensaje para todo el mundo. No sé cómo, no los veo, estoy un poquito borroso, pero cuando Jesús se presenta y habla, el mensaje es para los suyos. Juan el precursor, el profeta, habla para los suyos, para los israelitas. Y a las personas a las que el Señor Jesús se dirige son a los fariseos, ¿sí? Que son una secta religiosa, mayormente ricos. El sistema religioso no estaba funcionando como mediador. Se dirige al pueblo, en general a la gente, pues, al pueblo. Se dirige a los publicanos, que son ese segmento que ya hemos comentado, que son como traidores porque de los judíos están recabando impuestos para los romanos, o de entre los judíos para los romanos, y también se hacían ricos a costa de eso. Y luego los discípulos, era un grupo aparte, los que son discípulos, y después apóstoles o los enviados. Vean esto, no quiero causar controversia, pero mastíquenlo, piénsenlo. Pero el mensaje de Jesucristo, o lo que Lucas está escribiendo respecto a la historia y el mensaje de Jesucristo, Jesucristo no está hablando a la iglesia, ¿verdad? ¿No me siguen o sí? No vayan a abrir ojos de espanto. No estoy diciendo ninguna herejía. La iglesia no existía todavía, ¿sí? Cuando Jesús habla, no hay iglesia, ¿verdad? Entonces, el mensaje propiamente no está dirigido o hablado en persona a la iglesia, porque no existe todavía, existe a partir del Espíritu Santo en Hechos. El mensaje de Jesucristo no es cómo vivir la vida cristiana. Tampoco es eso. ¿Sí? No podemos hablar de vida cristiana o de conducta cristiana hasta que vienen los escritos de Pablo. Mastíquenlo, es decir, piénsenlo en la semana, dialóguenlo en la casa. Y número 3, el propósito de Lucas
O sea, el propósito que tiene Lucas para escribir esta historia es para que Teófilo, ustedes conozcan la verdad de las cosas como sucedieron desde su origen, ¿verdad? En orden, diligentemente. Ese documento sí queda como testimonio para la iglesia. Sí que es un documento que queda y lo recibimos nosotros como iglesia. Seguramente se reprodujo, se compartió, se usó. Y ahora, como nosotros como iglesia vemos esa historia, ¿sí? El propósito de Lucas es de que todo creyente que lea esa historia conozca la verdad desde su origen. Y luego, ¿por qué Jesús predicó o habló lo que habló? ¿Sí? ¿Por qué Jesucristo predicó o habló lo que habló? Lo que leemos en Lucas. Y anoté 4 cosas. La primera es lo que Jesús dijo y a quién se lo dijo, sucedió para destapar lo inútil que era el actual sistema religioso. ¿Sí? Destapó la inutilidad del sistema de los sacerdotes. No que no hubiese funcionado, porque el Señor Jesús mismo, más bien Dios mismo lo instituyó. Personas que creían en los sacrificios fueron justificados, como Zacarías y su esposa Elizabeth, es decir, el sistema sí funcionaba, ¿verdad? La justificación o lo que la ley mostraba del pecado y llevarnos al sacrificio, sí justifica a las personas porque es una justicia por fe, ¿verdad? Que era un cuadro de Jesucristo. Entonces, déjeme decirlo, el sistema sí funciona. O sea, sí funcionó para lo que Dios lo instituyó. Pero el sistema actual, con los sacerdotes actuales, se había corrompido. No estaba funcionando. ¿Sí? ¿Cómo lo llevaban? Sí, exactamente. Con los sacerdotes corruptos y sacando ventaja del sistema. Y número 2, esto está bien interesante porque el Señor Jesús lo que anuncia, una de las frases que más repite Lucas, es el reino de Dios. El reino de Dios. Miren, Lucas como médico, ¿cuál creen que haya sido un tema que le llamó mucho la atención? Los milagros, las sanidades, ¿verdad? Y Lucas escribe varias de estos eventos. De hecho, hay 27 veces en el libro que Lucas menciona la palabra sanar, ¿sí? Que el de la mano seca, el cojo, el ciego. 27 veces sanar. 6 veces menciona la palabra enfermos, 8 veces la palabra enfermedades, 3 veces menciona la palabra médico. Lucas menciona la palabra médico 3 veces en su libro cuando dice que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Entonces es un tema que le llama la atención, ¿verdad? Él como médico le llama la atención y entonces escribe al respecto. También en el 4:23 dice, sánate a ti mismo, médico, sánate a ti mismo. Y dice luego en el 8:43 que una mujer que tenía una enfermedad había gastado todo lo que tenía en médicos. Son las 3 ocasiones donde dice. De hecho, la palabra médico es la palabra iatros, que lo usamos el día de hoy, como por ejemplo pediatra, iatra. Esa terminación es la que Pablo usa, Lucas usa en iatros, que significa médico. ¿Sí? Pediatra es que médico de niños, ¿verdad? Geriatra, médico de ancianos, etc. Entonces, esa palabra iatra es la que Lucas usa. Usa 2 veces la palabra endemoniado. ¿Saben cuántas veces usa la palabra reino en Lucas? 47. ¿Sí? Un tema que le llamó la atención, como sanar, enfermedades, médico, la menciona 27, 6, 8 y 3 veces la palabra médico.
pero la palabra o la frase que más usa o de las que más usa es el reino. En algunas no tiene nada que ver con el reino de Dios, sino de un reino humano, y hace algunos ejemplos de reino contra reino, pero en estas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 38 ocasiones menciona el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Ustedes como Teófilo entenderán el mensaje, ¿verdad? Lucas está hablando que Jesús viene a hablar del reino de Dios, ¿sí? Menciona algunas menciones que vamos a ir viendo es el reino de Dios se ha acercado. Les dice, anuncien el reino de Dios cuando manda a sus discípulos y a los 70, dice, anuncien el reino de Dios. Y curiosamente, en muchas de esas ocasiones, no es curiosamente, pero, o sea, a mí sí me llamó la atención de que cuando menciona el reino de Dios, de que anuncien el reino de Dios, también menciona y sanen a los enfermos. Parece que era algo que iba de la mano. Anunciar el reino de Dios y sanar enfermedades, echar demonios. Parece que la actividad de demonios se hace muy evidente cuando Jesús está presente en la tierra. Es como, ¿cómo se llama? Cuando echas el insecticida salen las cucarachas por todos lados, pero mientras no echas están bien escondidas. Y parece que la presencia del Señor Jesucristo, que viene a sacudir el reino de las tinieblas, pone el reino de las tinieblas activo y presente, ¿verdad? Y bueno, varias de estas cosas son las que vamos a ir viendo cuando ya vayamos historia tras historia. Entonces, primer propósito es que el Señor Jesús destapa la hipocresía de los que dirigen el sistema religioso, ¿sí? Número 2, anuncia el reino de Dios. El reino de Dios está presente, se ha acercado y lo anuncia, ¿sí? Aquí tengo que hacer otro paréntesis. ¿Se acuerdan que cuando Saúl fue elegido rey, por qué razones fue elegido? ¿Por qué fue elegido? Bueno, no, sí, ¿por qué el pueblo quiso un rey? Porque los demás pueblos tenían un rey. Y Samuel viene con Dios y le dice, ya me están pidiendo rey igual que los demás vecinos. Y Dios les dice, bueno, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Antes de eso, parecería como si Dios fuese el rey, o sea, Dios era el rey de la nación, Dios era el que gobernaba y dirigía, cuidaba, los he traído hacia mí con alas de águila, ustedes solamente marchen, ¿verdad? Ese concepto de yo los cuido, están conmigo, pues el pueblo queriendo ser como los demás, queriendo tener un rey visible, pide rey. Cuando David es rey después de Saúl, Dios promete que el reino de David no tendrá fin, ¿verdad? El reino de David no tendrá fin. Cuando Jesucristo nace, Lucas, vean ahí en el capítulo 2, no es cierto, en el capítulo 3, luego lo vamos a leer en detalle, pero en el capítulo 3, 23, ¿qué título lleva esa sección? Genealogía de Jesús. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de David. Si siguen leyendo, esta genealogía es del lado de María, no es del lado de José, aunque parecería, dice, según se creía, de José, hijo de Eli, pero por la redacción y la forma de hablar de esos tiempos, está refiriéndose a la familia de María, ¿verdad? La otra genealogía, que es la genealogía de Mateo, es por parte de su padre. Y si ustedes ven el libro rosa que nos compartió Arceli la otra vez, de las, ¿cómo se llama? El libro rosa de las dispensaciones. Por el lado de José,
Jesucristo tenía derecho al trono de Israel. ¿Sí? Si iba a haber alguna revolución y restaurar el reino que perdió Israel o el reino de David, si había una persona que era candidata, era Jesucristo, con todo el derecho, ¿verdad? Por el lado de José, pero también por el lado de María. ¿Sí? Ambos coincidían que eran descendientes directos de David. Y Jesucristo tenía derecho al trono de Israel como tal. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Ahora, el otro tema, o la pregunta a contestar para poder leer los evangelios correctamente o interpretarlos es, ¿qué es el reino de Dios? Si Jesús en el libro de Lucas habla acerca del reino de Dios que se ha acercado, está entre ustedes, predica el reino de Dios, anúncienlo, ¿qué es el reino de Dios? Y ahí es donde creo que vamos a encontrar una clave para leer correctamente los evangelios. ¿Sí? Jesucristo no vino para restaurar un reino físico para los israelitas. Y eso es lo que ancianos o personas de edad avanzada que estuvieron presentes con la conquista de los romanos y que a lo mejor compartían con sus hijos es, ojalá algún día venga un libertador, tengamos otra vez nuestro propio rey y se restaure el reino físico como lo tenía David. Ese es un anhelo a lo mejor quizá válido en el corazón de una nación, ¿verdad? Y lo que Jesucristo viene a predicar no es un reino físico, no es un reino físico. Jesús no es un rey que iba a reinar físicamente sobre los israelitas. También otro tema es que, bueno, vamos a ir contestando la pregunta de qué es el reino de Dios más adelantito, ¿sí? Porque se me acaba el tiempo. Pero vean el 16:16 de ahí de Lucas. 16:16. Lucas 16:16. ¿Alguien lo lee, por favor? La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ajá. La ley y los profetas, que es el Antiguo Testamento, eran hasta Juan. Entonces, parece que Juan es como el último profeta del Antiguo Testamento, aunque hubo 400 años de silencio y está en el Nuevo, pero hasta ahí son la ley y los profetas. Desde entonces, es decir, aparecido Jesús predicando, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar a él. Ahora, ¿cómo ir abordando este tema? Pero el reino de Dios no es un reino físico, es un reino espiritual, ¿verdad? Es un reino espiritual. Hasta que venga el Señor Jesucristo con la leyenda en su muslo. ¿Qué va a decir esa leyenda? Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sí? Israel va a ser restaurado y él va a ser el rey de Israel. En el milenio va a reinar por 1000 años y la iglesia con él. Es un tema largo y hay que masticarlo. Platíquenlo en la casa, estúdienle. Pero el punto es este. Jesucristo no vino a anunciar un reino para la iglesia. No es un reino para la iglesia. Es un reino para los judíos en el milenio, donde Jesucristo va a ser el rey prometido desde David, que su trono no va a tener fin y con todo el derecho, como hijo de María y de José, a ese trono. Si él va a ser establecido como rey. Hay otra frase que también mastíquenla. Actualmente Jesucristo es el rey. De hecho, cantamos 3 cantos donde dice que él es el rey.
¿Está bien o está mal? Ahí viene el debate. Sí, pero todavía no. Él no, Jesucristo no es, a ver, Chime. Sí. Sí, miren, cuando filtramos con estos lentes de que Jesucristo está bajo la ley, que Jesucristo a quién les habla, que es para los israelitas, y que el reino de Dios no es un anuncio para la iglesia, ¿sí? Creo que muchas cosas se pueden aclarar. El reino de Dios, si ustedes buscan la definición del reino de Dios en el diccionario, tanto diccionarios bíblicos van a decir, bueno, el reino de Dios de la manera más sencilla es el dominio que Dios tiene sobre todas las cosas, donde quiera que Él esté. Bueno, sí, pero podemos ser un poquito más específico. También dice la Biblia que hemos sido pasados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Sí, como al dominio. Jesucristo le arrebató a Satanás el dominio de la muerte y del pecado. Sí, y él conquistó y Dios le ha dado un nombre sobre todo nombre, está sentado a la diestra del Padre y nosotros con él. Pero Jesús no está ejerciendo la función de rey actualmente. Sí, piensen en eso. Jesús no es el rey de la iglesia y no estoy demeritando para nada sus funciones o su persona. Él es la cabeza de la iglesia es su cuerpo, Él es su salvador, ¿sí? Pero Jesús no es el rey de la iglesia. La función de rey la va a ejercer en el milenio. Entonces, cuando leemos las cosas que el Señor Jesús dice bajo la ley a los judíos sobre el reino, ¿cómo lo leemos la iglesia? ¿Cómo lo tomo para mí, para mi vida cristiana? ¿Verdad? Bueno, de eso vamos a hablar un poquito. El cuarto, déjeme terminar con este versículo. El 10, 21 al 24. Lucas 10, 21 al 24. No estoy desechando para nada la enseñanza de Jesucristo, ni menospreciándolo, pero si han escuchado personas que dicen, o a veces expresamos, o alguien expresa, me cubro con la sangre de Jesucristo para que me protejas. A ver, un momento, porque la sangre de Jesucristo no es para eso, ¿verdad? Su función es perdonar los pecados, cubrir los pecados, no es para cubrirnos en victoria. Entonces, ¿mandé? Exactamente, fue una vez y para siempre. Bueno, el 10, 21 al 24 me parece que es la sección más importante del libro, como si fuera la sección o los versículos clave del libro, si quieren también por ahí anotarlos o ponerlos. Vean este, 21 al 24 lo leo, dice, y con esto termino. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu, vean esa alegría, Jesús alegre, y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Vean esto. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Hijo, solo el Padre. Dice, ni quién es el Padre. No conocen al Padre. Solamente el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahí está el panda. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Cuando leamos el libro de Lucas con estos lentes o con estas, sí, lentes o, sí, creo que vamos a entender un poco más o mucho más
la conexión entre el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, la predicación de Jesucristo, su vida, muerte y resurrección, y la conexión con los libros de Pablo para la iglesia. Y vamos a conocer más al Señor Jesucristo en persona. Dice el 23, y volviéndose a los discípulos les dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Deseamos que podamos conocer al Padre y al Hijo al estudiar el libro de Lucas. Muy bien, gracias, Jorge.